Pues bienvenido, Carlos Antonio, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Qué bueno estar otra vez compartiendo ustedes un buen café, muy seguramente, que ahora vamos a compartir. Pero pues, por supuesto, claro. de una Con todos los vez, bogotanos. de una vez porque si no se me olvida. Y a la doctora Clemencia también bienvenida. Gracias, buen día para todos. Sí, es un placer estar acá en este programa. Cafecito para Clemencia también. También para mí, Perfecto, cafecito, registradora, por supuesto. muchas gracias. damas. Gracias. Bueno, hoy vemos que vienen ustedes, como siempre, con mucha información, pero además con herramientas que van a hacer más fácil para nuestros televidentes entender cómo es esta consulta que vamos a vivir el 26. Entonces, ¿por qué no nos cuentan, por ejemplo, esto de qué se trata? Este cartón enorme que vemos acá. Bueno, este es una herramienta pedagógica De este lado, que sí. tenemos. Está un poquito Este grande. es nuestra acta de escrutinio E14, donde le estamos capacitando a los jurados de votación de cómo realizar el escrutinio, ya que esta consulta, o más bien, tenemos un proceso con 7 consultas, lo deben escrutar los jurados de Digamos, esto votación simula- independientemente. Claro. Esto simula nuestra acta La de escrutinio tarjeta o el de acta. mesa, Ya. el E14. Venga, Perfecto. pongámosla aquí, ahorita ya vamos a Entonces, no, conversar. tranquila. Esto no es como el Ya cartón en vamos el a que hablar. vamos a votar, sino otra cosa. O La es el tarjeta cartón. electoral. La Ah, tarjeta pero esa electoral. es la tarjeta electoral. Muy bien, Entonces, las sí. personas llegan a las urnas y ¿con qué se van a encontrar? Las personas llegan a las urnas y se van a encontrar con la tarjeta electoral. Que es una parecida a esta, Es pero en muy un parecida tamaño. a esta, sí. Y pues tienen 7 consultas o 7 preguntas. 7 preguntas. Muy Cada bien. una tendrá un umbral de decisión o de aprobación independiente. Claro, Es como si tuviésemos 7 tarjetas electorales unidas en una Claro. sola tarjeta. Entonces, permítame una cosa, si yo voy a votar ese día o a participar en la consulta, ¿puedo votar solamente por la 1 y no marcar las otras y mi voto cuenta o tengo que marcar todas las preguntas y ya llegué allá? Necesariamente no tiene que marcarlas todas, o sea, ya. como es una sola tarjeta electoral, para el umbral de participación, Sí. cuenta para ese umbral su voto y efectivamente contará la decisión para esa pregunta. Las demás, si no las marcas, lo contabilizarán los jurados de votación como un voto no marcado en cada uno. Ok, perfecto. O sea que en ese sentido puede que pase la consulta la pregunta 1 y la pregunta 5, por ejemplo. Sí, son las que tienen la mayor, pues la cantidad de votos que se necesita para que pase. La mayoría de votos válidos por el sí, solo en ese caso pasarían esas preguntas. Pero le insisto, puedo ir a votar solamente por las 6 y en las otras no marque nada. Igual van a contar mi voto por las 6. Cuenta para el Cuenta umbral como de voto, participación, porque es necesario explicar. Sí, Esta a ver. consulta tiene 2 umbrales. El primero es el umbral de participación, que de acuerdo con la ley 1757 de 2015 establece que ese umbral es igual a la tercera parte del censo electoral, o sea, como Permítame. mínimo la tercera parte Sí. del censo electoral. Eso quiere decir que para que la consulta sea válida, se necesita que un número determinado de personas ese día salgan y voten, o salgan y Exactamente. La participen. tercera parte Que el número Del es- censo electoral. 13 millones de votos. Más o menos 12.140.000. Cerca Ok. a los 13 millones. Con que 13 millones de personas salgan ese día y participen, así digan que no, Ya La consulta pasa es el válida. umbral, pasa el umbral de participación. Pasó el Es como umbral el de primer participación. requisito. Lo Muy primero que se necesita. Y ya para que cada una de estas preguntas pase, pues tendrían que tener la mayoría en sí. Tendría que tener la mayoría de los votos válidos en sí. ¿Cuáles son los votos válidos? Los que estén marcados por el sí o por el no. Eso se considera voto válido. Y que no, la pues, suma de esas 2 opciones son los votos válidos en cada pregunta. Y cuando la mayoría de los votos son por el sí, pues pasará esa pregunta. claro. Lo primero que estoy viendo es que van a tener ustedes, registrador, un trabajo, porque entonces tienen que contabilizar, digamos, primero la cantidad de tarjetas que en últimas deposite la gente, pero luego me imagino van a tener como si fueran candidatos, ¿no? Como en una elección normal, como por candidatos ir Lo haciendo que el decía, conteo de cada pregunta es como si fuera un tarjetón Una tarjeta reunido en independiente. uno Me solo. gustaría complementar el tema con el contexto a los que nos vamos a enfrentar los colombianos. Sí,
todo Colombia podrá votar ese día y es una elección con el mismo tratamiento de una elección ordinaria como lo fue Congreso, primera vuelta, segunda, en cuanto a la logística que nosotros tenemos que brindar a los colombianos. De hecho, el Censo Electoral Nacional podrán votar el 26 de agosto 36.421.026 colombianos, 26 colombianos. Entonces, lo que decía Clemencia, la ley exige un umbral mínimo de participación, deben salir a las urnas. Y las cifras, por ejemplo, en cualquiera de una de las preguntas, deberán, para pasar esa primer barra o requisito, 12.140.342. Entonces, en un ejemplo hipotético, si en la pregunta 1, 2 o 3 o 4 se pasa el umbral de participación, para que se apruebe, los votos válidos deberá ganar el sí, la mitad más uno, lo que tú decías que es la mayoría. O sea, deberán votar por lo menos, si salen a votar 12.140.342, el umbral de participación. Sí. Para que la pregunta sea aprobada, deberán votar por lo menos 6.070.171, que es la mitad, más un voto. O sea, 170. Más un voto. Exactamente. ¿Qué pasa si se cumple ese umbral de participación, cierto? Votan las 12.100.000 y pico personas, pero en una de las preguntas no tenemos los suficientes votos para que haya una mayoría de 6 millones y pico. ¿Pasa o no pasa? No pasa esa pregunta. Esa pregunta no pasa. Ya. Nos dice que para cada pregunta, entonces la mitad más uno sería 6 millones y pico, supongamos que 7 millones. Como mínimo. Si la pregunta obtuvo 3 millones, no pasa. No pasa. Sea, 3 millones por el sí, pero entonces no pasa. No pasa porque no cumple lo que determina la ley, y es que tenga un umbral de aprobación. Que dice la mayoría de los votos válidos sean por el sí. En esa pregunta. Hay un tema importante, ¿no? Como de pedagogía, ¿no? Sí. Esta es la primera vez en la historia del país, incluso desde la Constitución del 91, que se realiza una consulta popular. Es un mecanismo de participación ciudadana previsto desde el 91, reglamentado posteriormente, donde los colombianos utilizan este mecanismo. Hay otro que fue similar con ocasión en el 2003, si todos los colombianos recuerdan, hubo un referendo aprobatorio constitucional, claro, donde el umbral era diferente, si era una cuarta parte del umbral de participación. Y recuerdo que tal vez pasó una sola pregunta. De las 15 o 16 preguntas pasó solo una. Entonces acá podría pasar todas, o no podría pasar, o podría pasar una, dos o tres. Todo depende de la voluntad del elector ese día. Exactamente. Y además, algo que hay que tener en cuenta es que para este tipo de consultas la abstención es válida también. Ahí hay un antecedente bien importante. Precisamente con ese antecedente del 2003, la Corte Constitucional fijó unas reglas de juego que fueron claras y diría un poquito revolucionarias, fueron novedosas, porque en los mecanismos de participación ciudadana, toda vez que se exige ese umbral mínimo de personas que salgan a las urnas, le dio un derecho claro y concreto a la ciudadanía, que es la abstención, y se llama abstención activa. Entonces dijo la Corte, y así ha hecho tránsito y actualmente es aplicable, no votar es un derecho. Entonces, por eso es que existen, y así lo reglamenta la ley y el Consejo Nacional Electoral, existen promotores para que promuevan el sí, el no, incluso la abstención activa. ¿Pero por qué la abstención? Si es un derecho no ir a votar. Porque le pega, le golpea al umbral de participación. Entonces, en Colombia es un derecho no votar. Así lo establece la ley. En este mecanismo de participación, para los mecanismos de participación ciudadana que tienen umbral de participación, pues es un derecho no salir a votar, abstenerse. Porque acá no vamos a encontrar una casillita que diga voto en blanco. No existe. No existe. Sí o no, válido que usted salga y vote todo por el no, si quiere, todo por el sí, o no una que otra, o que se quede en la casa. Por eso existen mecanismos, obviamente con una connotación diferente, que también solo tienen dos opciones los electores, sí o no. Ejemplo, el referendo, aprobatorio, derogatorio, la revocatoria del mandato también, y en este caso concreto del 26, que va a ser la consulta popular. Claro, qué pena que sea tan insistente con esto, pero de pronto la gente se puede confundir. Sí, de todas maneras ese día decidí ir, pero quiero votar solamente 6 preguntas y dejé las otras la otra sin marcar, o dejé 2 sin marcar, o 3 sin marcar. ¿Eso me invalida mi tarjeta? No necesariamente, sencillamente esa no la voto y ya. No le invalida. No tengo que ponerle el no tampoco. No hay necesidad. Como lo decía Clemencia, esta es una consulta de diferentes temas, multitemática. Así lo quiso cuando se hizo el proceso de recolección y se acumularon 7 preguntas. Pero cada consulta
Cada una de las preguntas es una consulta y hay que mirarla de forma autónoma e independiente. Perfecto. O sea, un elector solo podrá quedarse con la 1, la 2, la 3 o la 4. Una o no pregunta, votar ninguna, ¿no o con todas. complejiza mucho eso para los votantes el proceso? ¿Ustedes qué piensan como registradores? ¿O creen que va a ser muy fácil? La gente, por ejemplo, va a tener las preguntas ahí en el sitio de votación para saber la número 1, a qué pregunta corresponde la número 2, o debe llevárselas aprendidas. ¿Cómo funciona? Ahí hay un tema importante, ¿no? Le corresponde a la registraduría hacer la promoción de cómo votar a la gente, pero la tarea de la pedagogía grande está a cargo de quienes promovieron la consulta. Por eso hay promotores del sí, o incluso del no, o incluso de la abstención. O sea, pero ¿cuál es la invitación a los ciudadanos? Para que sea un voto responsable, consciente, conocido, es que acceda por todos los medios. La registraduría ha dispuesto también el contenido de la tarjeta para que la gente se ilustre de antemano y lea las preguntas de tal manera que cuando llegue a la urna ya tenga previamente conocido por qué opción va a marcar, si así lo decide. Yo tengo aquí uno, sí, yo sin quiero meternos preguntar. en los temas, de Yo todas tengo maneras aquí vamos a uno. encontrar la pregunta ahí escrita. Claro, en como la está tarjeta acá, electoral en la tal tarjeta como está está la ahí. pregunta. Esa es una muestra No es normal. que uno tenga que ir pues sabiendo que la una La uno significa sí, eso, dos la dos, no. sino que en el tarjetón, y uno se puede tomar su tiempo y Si el elector lo quiere hacer, leerlas. así lo podrá hacer. Sí, lo podrá Perfecto. hacer. Sí, La una recomendación, persona- discúlpame, Sí. es que sí, como lo decía el doctor Carlos, vaya ya el elector sabiendo que la 1 se trata de esto. ¿Para qué? Para que la claro. votación sea ágil. Claro, Entonces, los tiempos de la votación deben ser ágiles para que todos los que desean o deseen ir a votar lo puedan hacer. El mecanismo ese día es como una jornada electoral normal, es decir, abren a las 8 de la mañana, se cierran a las 4. En ese tiempo, pues usted llega solamente con su cédula, puede llevar su lápiz. ¿Cómo es la cosa? Sí, Las reglas normales. los mismos horarios de una elección normal. Una Y los elección mismos general. puestos que se habilitan, por ejemplo en Bogotá, existen los mismos puestos. Si yo siempre he votado en un lugar, ¿voy a poder ir a ese mismo lugar a votar esta consulta? Qué buena esa pregunta, y hablemos de la cifra en lo que nos corresponde a nuestra ciudad, que es la capital. Sí. En Bogotá tenemos un censo habilitado de 5.727.326 colombianos de Bogotá que podrán ir a votar. Tú lo has dicho, en los mismos 642 puestos. Me explico. Si voté en Congreso, primera y segunda vuelta, en un puesto de tal localidad, en ese mismo sitio está habilitada mi cédula. De pronto podría cambiar alguna, no será la mesa 4 o la 5, porque a veces hay cédulas que se incorporan al censo, pero lo que es claro para los ciudadanos, el mismo puesto de votación. De todas maneras, la recomendación, supongo, es ir a la página de la registraduría Ya. unos días antes, verificar el puesto. ¿Los jurados son los mismos jurados que tuvimos en elecciones pasadas, o no hay jurados, o cómo funciona? No, no eso? son los mismos jurados. Ya la registraduría distrital el 30 de julio realizó el sorteo. Tuvimos el mismo procedimiento de las elecciones anteriores, en la cual la registraduría dispuso un aplicativo para que cada empresa, cada entidad educativa, cada empresa pública o privada cargara allí los nombres de sus funcionarios o empleados o estudiantes, en el caso de las universidades. Ah, bueno, o sea, el Y que fue jurado no se es que le hizo toque un repetir sorteo. ya de una vez, sino que pues Toca están en el estar Tiene sorteo, que sí. consultar necesariamente. Ya. De hecho, sorteamos 100.223 colombianos de Bogotá en un nuevo sorteo. Es un nuevo sorteo totalmente independiente, autónomo, porque el mecanismo es un mecanismo de votación totalmente diferente a los otros. ¿Dónde pueden revisar nuestros televidentes si de pronto quedaron dentro de ese sorteo como jurados? Lo más fácil, consultar la página web de la registraduría, www.registraduría.gov.co. Hay un link muy amigable y muy claro a la izquierda donde se dice consulte si es jurado de votación, y aún más, consulte dónde le corresponde votar. Es muy fácil. Y es obligatorio, si fue elegido o si quedó en el sorteo, debe presentarse. Debe presentarse. Recordemos a todos los bogotanos, y en Colombia también, que ser jurado de votación es una dignidad, es un servicio que uno le presta al país y es una asignación para el ejercicio de una función pública de forzosa aceptación. ¿Forzosa qué es? Si yo he sido designado, tengo que ser consciente que es el cumplimiento de un deber y debo asistir. No hacerlo implica unas sanciones. Por ejemplo, si es de un servidor público, le pueden adelantar un proceso disciplinario al interior de su institución y está catalogado como falta gravísima y podría ser destituido del cargo. Ahora, si no es funcionario público, ejemplo, un trabajador de una empresa privada o es estudiante universitario, puede hacerse acreedor o le podrían aplicar una multa que va entre 1 y 10 salarios mínimos.
Y eso cada día, esto es importante destacarlo porque cada día los colombianos son más conscientes y están motivados a ir a prestar ese servicio al país, porque realmente son 12 horas que uno le dedica al país de 365 días del año. Y es una acción que toca hacerla con una responsabilidad suma, porque nada más ni nada menos ellos son, como decimos nosotros, los notarios y quienes van a escrutar la voluntad de todos los ciudadanos que quieran asistir a la urna ese día. Esa es la invitación a todos los jurados. Muy rapidito, ¿qué invalida el voto? Porque y si yo llego y hago una X en todo el tarjetón o pongo sí en toda la tarjeta, pero así grandísimo marcando todas las preguntas, ¿eso cuenta? ¿Vale? No vale. Cada pregunta se lee, se interpreta independientemente. O sea, hagamos que no un está ejercicio. bien si yo marco Si de pone esa una manera, así y le gigante, pongo no. sí a todo. O una A ver, raya. chulitos. Hagamos un ejercicio de cómo podría anularse un voto. A ver, veamos a ver. Ya que tenemos Entonces, acá aquí te dejo el borrador. listo, A ver. la tarjeta. Entonces, si alguien Eso. Yo hice eso para decir que sí. o que no. exacto. Entonces, el jurado, por eso es muy importante, aprovecho para invitar a todos los jurados de votación para que asistan a las capacitaciones especiales que está impartiendo la Registraduría Distrital en el pabellón 1 de Corferias. Ellos consultan en la página web. Y pero ellos tienen termíneme de su mostrar aquí citación, muy pero rapidito bueno, que se nos está acabando el tiempo. Esto tiene que interpretarlo el jurado independientemente. La primera pregunta, no, se llama las áreas de marcación y como no las está tocando, No entonces la tocó. sería un voto no marcado. Perfecto. Aquí también, entonces. Acá voto no también marcado. tendríamos un voto. Y Aquí acá, marcó sí, sin querer Exacto. queriendo. Aquí marcó no, que es el único que Perfecto. tocó. Y aquí no, lo dejó sin marcar, lo dejó sin marcar, lo dejó sin marcar. Exacto. No vaya a hacer Ya, esto, por perfecto. favor, Exacto. que no se le entendió. Muy bien. valdría para Señora. 2 preguntas y las otras serían no marcadas. No marcadas. Muy Listo. bien, pongámoslo aquí otra vez. Perfecto. ¿Podría adicionar un ejemplo de cómo se podría anular el voto? Claro, adelante. Borremos. Corremos, a ver. Está bueno este Les borrador. quiero decir una cosa y me disculpan, esto está un poquito inmanejable, el tablero bien grande, ¿no les parece? Sí, Bien está grandote. grandecito. Incluso, Buena idea, pero compleja. Como las preguntas Lo son confundí, lo independientes, confundí con como las preguntas son el acta de independientes, escrutinio por eso, porque lo cada vi. pregunta es una consulta independiente, ¿cómo podría anular un voto? Por ejemplo, Sí. si marco por el sí Ajá. y también marco por el no. Así que Automáticamente no se le la entendió. pregunta número 1 en este caso sería un voto nulo. Debe quedar Listo. claro la voluntad del elector cuando haya marque. Tiene dos opciones, o sí o no. Pero si marca las dos opciones, automáticamente está anulando el voto. Y si marca Perfecto. sí y escribe grandísimo, corruptos, por ejemplo. Sí, ejemplo. por corruptos, no sé. Por ejemplo, marca, ¿cuál sería? Por ejemplo, Cualquiera. no me gusta, Ajá. Eso, no me gusta. no me Eso. gusta. ¿Vale o no vale? Vale, porque su voluntad, Toco la ese. marcación, cuando él ok. escribió, está dentro de la zona de marcación, en este caso de él. Sí. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Por ejemplo, si Claro. marco aquí Bogotá, ejemplo. Ahí no está claramente identificada la voluntad del elector y esto sería calificado por el jurado como una tarjeta. Sin marcar. Sin marcar, marcar. exactamente. Perfecto. Perfecto. Área de votación, entonces. en La área el de no votación es el y sí en el sí, y los el no. Lo cuadritos, importante es muy poner una específicos. X o en el sí Sí. o en el no en cada una una de las raya, preguntas. una bolita, una estrella, Lo que chulito. quieran, pero chulito, en un el punto. sí o en el no. Exactamente. Es Ok. importante el área de marcación. Creo que así nos Listo, queda muy bueno, claro. nos Muy ha bien. quedado claro. Pues muchas gracias y muchos éxitos en esta nueva jornada. Entonces, el 26, pues los que quieran asistir están, por supuesto, invitados a hacerlo. Como ustedes lo han dicho, pues la abstención también es un derecho en esta oportunidad. Así que cada uno de los colombianos tendrá en su conciencia lo que deba hacer. Muchísimas gracias por la pedagogía. No, a ustedes muchas gracias por compartir estos espacios que sé que tienen una importante audiencia. No, claro, Y este que es un seguro la grano de gente le arena hace que, falta. de la organización electoral para contribuir para que Bogotá cada día sea más ejemplo de democracia, porque así lo ha manifestado en los últimos procesos. Sí, aprovechamos para felicitarlos porque sí, hay que decir que las pasadas elecciones pues estuvieron muy organizadas y Bogotá se lució, precisamente por resultados muy rápidos, muy ágiles y con mucho orden. Así que gracias y bueno, éxitos en esta jornada. A ustedes muchas gracias. Registrados. Siempre a la orden y al servicio de la ciudadanía de Bogotá. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Vamos a una pausa, esto es Despierta Bogotá, ya volvemos.